Tejiendo justicia en clave de género. Amigas, amigos que nos escuchan a través de este podcast, avisarles que estamos en el ABC del juzgamiento con perspectiva de género. Es una iniciativa del colectivo Plurales en alianza con la Asociación de Mujeres de la provincia Cóndor en el marco del proyecto Tejiendo Justicia en Clave de Género junto a mujeres de territorios rurales. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre la relación que tienen los derechos humanos, el enfoque de género y la interseccionalidad para el acceso a la justicia. Para esto nos acompañan invitadas e invitados especiales quienes nos estarán hablando desde sus experiencias de trabajo. Vamos con un audiovisual que nos habla sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de derechos inherentes a la persona, es decir, que todas y todos poseemos por el hecho de ser personas. ¿Los derechos humanos y fundamentales son lo mismo? Estas son sus diferencias. Por un lado, los derechos humanos son garantías consagradas con carácter universal y los derechos fundamentales garantías consagradas para todos los ciudadanos residentes de un país, enmarcados en su constitución y ordenamiento jurídico. Es decir, los derechos humanos son universales y llevan el apellido de derechos fundamentales al ser reconocidos por la norma suprema. Características de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución: inviolables, universales, interdependientes, indivisibles, progresivos. Con esta introducción, escuchamos ahora a José Cejas, representante de la Defensoría del Pueblo Tarija. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Muchísimas gracias. Creo que el video que has presentado es precisamente un preámbulo excelente para comprender de manera general, de manera un poquito didáctica, qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Hablamos de esas prerrogativas, de esas garantías, de todos esos procedimientos incluso que son inherentes a absolutamente todas y todos por el simple hecho de haber nacido, de ser seres, de ser personas, ¿no? Consagran principios como la justicia, como la igualdad, como la universalidad, como la interdependencia, ¿no? Que de alguna manera deberían o están orientados a garantizar que todas las personas, todas las sociedades vivan en armonía y busquen la igualdad de todas las personas, de todos los habitantes, ¿no? Evidentemente esto son los principios filosóficos de los derechos humanos, es la búsqueda, es el objetivo, es la proyección, pero el trabajo con derechos humanos tiene que ver precisamente con lograr materializar estos. Cuando nosotros, por ejemplo, pertenecemos a colectivos, a organizaciones de jóvenes, de mujeres, de productores campesinos, entendemos y comprendemos claramente de que muchas de estas prerrogativas, ¿no?, no se reflejan en nuestro cotidiano vivir, ¿verdad? O sea, no sentimos muchas veces ese acceso a la igualdad, esa condición de igualdad, esa posibilidad de materializarnos y de desarrollarnos de manera plena por diversos factores, ¿no? Por diversos factores que tienen que ver con la economía, con la condición social, con las oportunidades o con factores externos propiamente. Pero los derechos humanos son precisamente ese conjunto de ideas, de fundamentos que tienen que orientar a las sociedades para garantizar una vida digna, para garantizar una vida en condiciones de desarrollo de paz, en condiciones de convivencia pacífica, de convivencia armónica y del logro del desarrollo tanto individual como colectivo de todos los miembros de una sociedad. Como Defensoría del Pueblo, evidentemente somos la institución del Estado creada de manera constitucional para velar precisamente por lo que es la vigencia, la promoción, el ejercicio y la defensa de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? La Defensoría del Pueblo no solamente actúa en ámbitos de defensa de derechos humanos, sino también para garantizar que las personas conozcan, para garantizar que las personas comprendan lo que son estas prerrogativas,
es también una función, una atribución fundamental de la Defensoría del Pueblo realizar las acciones de difusión, las acciones de promoción, llegar a las poblaciones y poder compartir precisamente estas prerrogativas. ¿Para qué? Para generar análisis, ¿no? Para generar perspectivas de cambio, perspectivas de transformación de las realidades que viven las sociedades, para que en caso de que nosotros comprendamos qué son claramente los derechos humanos y comprendamos cuáles son, digamos, las dificultades, los problemas, las limitaciones que tenemos para acceder, esto nos va a permitir también a nosotros trabajar, coordinar con otras instituciones, organizaciones, o finalmente organizarnos con movimientos sociales, movimientos de lucha, para exigir la garantía y el cumplimiento de sus derechos. Entonces, básicamente lo que podemos decir es que los derechos humanos van a ser esas prerrogativas que van a marcar el horizonte para vivir en dignidad y en igualdad de condiciones. Ahora les invitamos a continuación a escuchar el siguiente audiovisual para luego presentar a nuestra siguiente invitada especial. ¿Qué entendemos por género? Se refiere al conjunto de características sociales y culturales socialmente asignadas a partir de su sexo, a las mujeres y los hombres, desde los roles, estereotipos y mandatos de género. Es histórico, se va transformando con y en el tiempo. Se trata de una categoría relacional que vincula a mujeres y hombres, mostrando las diferencias de acceso y distribución del poder y de los recursos entre ambos. Enfoque de género. El enfoque de género evidencia las desigualdades y brechas entre mujeres y hombres, construidas a partir del sexo que generan limitaciones, discriminación, subordinación y violencias. Interseccionalidad. La interseccionalidad nos sirve para comprender que el ejercicio de los derechos humanos debe ser abordado poniendo atención a las necesidades diferenciadas situadas en las personas, a las desigualdades construidas desde el género, la clase, etnia, la sexualidad. Su aplicación significa tomar medidas para invitar, incluir y poner en el centro las voces y trabajo de quienes están excluidos y en situación de desventaja, frente a los sistemas de opresión. Ahora damos paso a nuestra siguiente invitada. Ella es Fabiana Rivas, representante legal de la organización Líderes con Compromiso Social, LICAS. Coméntanos, Fabi, ¿qué entendemos por género, enfoque de género e interseccionalidad? El género va a ser una cosa, decir qué significa ser hombre y nos va a decir qué significa ser mujer. Y muchas veces esto de qué significa ser trae ciertos obstáculos, trae ciertas ventajas y trae ciertos privilegios también a los hombres en manera superior sobre las mujeres, porque van a construir roles de género. Nos van a decir a las mujeres, por ejemplo, vístanse de rosadito, ustedes tienen que jugar de la cocinita, y ustedes los hombres no se pueden vestir de rosado, tienen que vestirse de azul, no pueden jugar a la cocinita, tienen que jugar con armas, con autos, con diferentes otras cosas, y nos van así separando y diferenciando, solo por el hecho de ser diferentes o tener diferentes órganos sexuales. Y esto va a generar muchos límites a ambas personas. Si bien obviamente a las mujeres mucho más que a los hombres también se les va a limitar desde su sentir, por ejemplo, y a las mujeres también nos van a limitar desde otras formas de hacer, sobre todo, porque nos van a poner a nosotras en una posición de sumisión, en una posición de tareas de cuidado, en una posición muy diferente, y que muchas veces van a limitar cuál es el proyecto de vida que tenemos. Entonces eso es el género, una construcción sociocultural. No es lo mismo ser mujer hoy que ser mujer hace 100 años, y no va a ser lo mismo que ser mujer en 50 años. Va a ser diferente, entonces hay que entenderlo, que son construcciones que se van variando dependiendo a la sociedad cómo va cambiando. Y la interseccionalidad lo vamos a entender como un sistema mucho más complejo, simultáneo, múltiple, que aborda diversas discriminaciones y desigualdades. Decíamos, ser mujer es sí es más ser víctima de violencia en este sistema, sí, pero no solo es el hecho de ser mujer.
Aquí va a variar diversas categorías también, que está la clase social, está la etnia, está la discapacidad, una orientación sexual diferente a lo que es la heteronormatividad, está la edad, está diferentes otras categorías que nos atraviesan y que nos van a decir si todas las personas tenemos mochilitas. El ser mujer quizás es una piedra en nuestras mochilas por este sistema, porque muchas veces nos atacan o son violentos por el hecho de ser mujer. Pero no solo significa eso, sino también va a ser el ser mujer, por ejemplo, y ser profesional y vivir en un área urbana es muy diferente que ser mujer y tener una discapacidad y vivir en el área rural. Entonces las formas de violencias van a ser muy diferentes. El impacto y cómo podemos enfrentarnos a esta violencia va a ser muy diferente y depende de todas estas características. Por lo tanto, la interseccionalidad va a ser una herramienta que nos va a ayudar a analizar estas desigualdades, a analizar que a través de estas categorías estamos en puntos de ventaja y en puntos de desventaja y que obviamente estamos en puntos de opresión y en puntos de privilegio. Eso nos ayuda a la interseccionalidad. Y cuando hablamos de mujeres en condiciones en territorios también, tenemos que analizar sus condiciones de vida, tenemos que analizar su seguridad, tenemos que analizar su salud, tenemos que analizar cuáles son los impactos productivos, quizás agro, impactos de la industria, impactos climáticos, la historia, la política, la cultura y todos estos aspectos para hablar de la interseccionalidad de diferentes tipos de poblaciones. Así que esto es como un pantallazo que sé que en el video igual lo hizo de una manera mucho más fácil y resumida, pero esto es un poquito de lo que es la interseccionalidad. Seguimos, amigos, amigas, en su podcast El ABC del juzgamiento con perspectiva de género. Ahora nos acompaña Bernarda Benítez desde el municipio de Entre Ríos. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres de la provincia Ocógnor Ampro. En esta oportunidad también trasladamos la pregunta: ¿cuál es la importancia del acceso a la justicia, principalmente para mujeres de territorios rurales? Bueno, nosotras más que todo el tema de la asociación de mujeres, nosotras la justicia más que todo luchamos, ¿no? Por la justicia de las mujeres, la justicia de género. Buscamos la igualdad de género, ¿no? Entre hombres y mujeres, que seamos, ¿no? Que haya un trato igualitario, tanto así como las mujeres que tengamos los mismos tratos, ¿no? No seamos discriminadas en muchos de los hechos que se dan, ¿no? Entonces, de esa manera venimos trabajando también para actuar sobre los hechos, aplicando una visión crítica, ¿no? A la realidad que se vive entre mujer y hombre, ¿no? Acabamos de escuchar a Bernarda Benítez, presidenta de la AMPRO del municipio de Entre Ríos. Nos vamos con la segunda vuelta de intervenciones. Trasladamos nuevamente la consulta a José Cejas de la Defensoría del Pueblo Tarija. ¿Cuál es la relación de los derechos humanos y el acceso a la justicia? Creo que es importante el preámbulo que se ha hecho, hablando tanto por un lado de lo que son los derechos humanos y por otro lado lo que es evidentemente la perspectiva de género y el acceso a la justicia como tal. Si hemos dicho, por ejemplo, de que los derechos humanos son esas prerrogativas que van a garantizar de alguna manera la igualdad de las personas, la igualdad en el acceso a condiciones de vida digna, la justicia precisamente tiene que ver con eso, ¿verdad? La justicia tiene que ver precisamente con las condiciones o las posibilidades de hacer y actuar de manera justa, ¿sí? Hacer que aquellas cosas o aquel cotidiano vivir en el que nosotros estamos involucrados sea justo, es decir, no afecte a terceras personas y nos permita desarrollarnos de manera íntegra. Ahora bien, por un lado, hablamos evidentemente de lo que es el actuar de manera justa, la justicia social, que está vinculada directamente con los derechos humanos, pero por otro lado también tenemos lo que es la justicia como tal, entendida como este sistema de administración, ¿no? De administración de la cosa legal, de todo lo relacionado a lo legal, a lo establecido dentro de una sociedad como
como lo permitido, como lo legal. Y en ese sentido los derechos humanos nuevamente juegan un papel fundamental porque permiten sentar las reglas del juego, permiten garantizar, permiten ver de que las partes en un conflicto lleguen precisamente en igualdad de condiciones. Cuando hablamos, por ejemplo, del acceso a la justicia ordinaria, hablamos de un proceso ordinario, de procesos regulares, vamos a entender siempre de que hay dos partes que están en conflicto y que finalmente una tercera parte, que es una autoridad judicial, tendrá que determinar cuál de las dos tiene la razón, cuál de las dos ha podido demostrar los hechos, ya sea que está denunciando o de los cuales se está defendiendo, y qué acciones se tendrán que tomar, ya sea para sancionar ese hecho o para reponer o reparar algún tipo de afectación que se haya realizado. Entonces los derechos humanos juegan precisamente un papel filosófico en todo lo que es el proceso de administración de justicia, ¿no? Permite de que estos operadores, o debería permitir de que estos operadores, fiscales, jueces, abogados, en lo que es el ámbito netamente de la administración de la justicia, actúen de manera correcta, ¿no? Y actúen de manera justa precisamente. Ahora, hay un tema muy importante en nuestro país particularmente, que tiene una configuración social tan compleja. No todos tenemos una idea común de justicia, ¿verdad? O no todos entendemos un solo sistema de justicia. Entonces nosotros incluso reconocemos sistemas de justicia indígena, originaria, campesina, que en muchas ocasiones pueden estar hasta en contradicción, o sea, entran en contradicción filosófica, entran en contradicción en la forma de pensar con lo que es la justicia ordinaria. Pero el desafío que tenemos precisamente como defensores de derechos humanos es velar por la compatibilidad de estos sistemas, pero velar porque en todas las ocasiones se garantice de que las personas puedan sentirse escuchadas, puedan sentir de que su conflicto ha sido atendido, que haya sido reparado, que haya una reintegración del daño causado y que finalmente también podamos llegar de alguna manera a una práctica de justicia restaurativa, por ejemplo, ¿no? A una práctica de justicia que nos diga de que no solamente esto se queda en una sanción a un agresor, a un ofensor, a una ofensora, sino principalmente en cómo vamos a restituir el tejido social, ¿verdad? Cómo vamos a restituir esa relación que se ha quebrado en la sociedad entre una persona, entre personas, grupos de personas, porque ahí hay una víctima, por ejemplo, una víctima que tiene que, no sé, por ejemplo, volver a pasar por una calle, volver a caminar sola en la calle, en una calle donde tal vez ha sido agredida. Hay una familia que ha tenido que atender, o sea, asistir, acudir a sistemas de salud, a la policía, a la fiscalía. Ella ha tenido muchas veces que escuchar tal vez maltrato, ha tenido que soportar aspectos burocráticos cuando en realidad estaba incluso en riesgo la vida de un familiar. Pero también está la otra parte, ¿verdad? Está la parte ofensora, que en muchos casos y por las características de nuestra sociedad tiene que ver también con las condiciones de vida, ¿no? Las condiciones sociales en las que se desarrolla. Entonces, no solamente la solución va a ser privar a una persona de su libertad, por supuesto, se entiende de que tiene que de alguna manera ser retribuido un castigo, algo ejemplar. Pero ¿y después qué pasa, no? Después, ¿cómo reintegramos a una persona que en algún momento ha cometido un delito, a una sociedad que la va a seguir esperando, a una sociedad donde tal vez tiene todavía familia, pertenece a una sociedad, ¿no? Pertenece a instituciones y demás? Entonces, los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos y justicia, nos tienen que permitir precisamente ver de manera holística, de manera integral todas estas situaciones
y no solamente limitarnos a lo que es netamente formal, por ejemplo, en el proceso. Sí, hay que garantizar defensas adecuadas, abordajes tal vez interdisciplinarios en casos, por ejemplo, de temas de violencia de género, abordajes oportunos, integrales, de equipos conformados por personal en psicología, en trabajo social, un buen asesor legal. Sí, tenemos que garantizar eso, pero también tenemos que garantizar de que esta persona pueda restituir su vida, pueda reintegrarse a la sociedad, y eso un poquito es cómo nos marca también el horizonte de los derechos humanos. Continuamos con las consultas a nuestro panel de invitadas e invitados. Trasladamos nuevamente la consulta a Fabiana Rivas de la organización LICAS. ¿Cuál es la importancia del enfoque de género e interseccionalidad para el acceso a la justicia? Escuchamos. Siento que es súper importante esto porque es parte de la garantía a los derechos y es la garantía al acceso también de lo que es la justicia. Si queremos construir sociedades que son democráticas y sobre todo sociedades que son justas, debemos entender la diversidad, debemos entender la pluralidad y no hablar, por ejemplo, de la mujer, sino hablar de las mujeres, entendiendo lo que ya hablaba hace un principio, desde la interseccionalidad. Existen diversas formas de ser mujeres y va a existir diversas desigualdades también dentro de esto. Por lo tanto, creo que es muy importante entender que la justicia tiene muchos problemas y también base a la interseccionalidad. Está la impunidad de los casos, está falta de un registro de casos, está la revictimización, está falta de una cobertura territorial, que eso sobre todo pasa para los territorios rurales, está la falta de tener la revictimización, ya lo decía, y diferentes otros problemas que se basa en la justicia, la corrupción también, la falta de presupuestos, la falta de voluntad política, y tiene que ver esto con la interseccionalidad. Si creamos políticas, si creamos estrategias legislativas, prácticas legales que aborden la interseccionalidad, vamos a crear que haya una representatividad legal que sea inclusiva también. Vamos a lograr que esté enfocada y sensibilizada y formada también los profesionales en derecho acerca de esta interseccionalidad, y vamos a lograr que puedan quizás hacer frente con muchas más herramientas a estas barreras y al acceso de justicia. Porque hablamos de justicia, hablamos, por ejemplo, de cuál es el acceso de justicia a mujeres trans, cuál es el acceso de justicia a mujeres de las zonas rurales, cuál es el acceso a justicia a mujeres privadas de libertad. Tenemos que ver estas condiciones, ya lo decía mi compañero panelista, de entender también cuál es la reintegración social y cómo vamos a reintegrar a estas personas también a la sociedad, porque no tienen ahorita herramientas y mecanismos que el Estado pueden darles para poder reintegrarse a la sociedad. Y eso es una de las grandes falencias. Por lo tanto, considero que la interseccionalidad va a ser una herramienta que necesitamos quizás de manera obligatoria, que las personas que están sobre todo trabajando en el aspecto legal, en el aspecto de políticas públicas, tengan que considerarlo para poder tener ya propuestas que acapen todas las necesidades particulares de cada persona y de cada población, para que así podamos tener justicia social. Creo que por eso es importante el acceso a la justicia y por eso es importante la interseccional, por la justicia social, que es una demanda y es una necesidad y es algo que todavía el Estado nos debe a todas las poblaciones. Cerramos este podcast agradeciendo a nuestras invitadas, a Fabiana Rivas de la organización LICAS, a Bernarda Benítez de la AMPRO del municipio de Entre Ríos y a José Cejas de la Defensoría del Pueblo Tarija, en el ABC del juzgamiento con perspectiva de género en el marco del proyecto Tejiendo Justicia en clave de género junto a mujeres de territorios rurales. Tejiendo justicia en clave de género. Apoya Fundación Construir. Ejecutan Colectivo Plurales y la Asociación de Mujeres de la Provincia O'Connor, AMPRO.